Luis Enrique trabaja hace varios años para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático. Como usted y sus antecesores deberían de saber, Hellín Moro fue condenado por el secuestro, tortura y asesinato de Yolanda González Martín en febrero de 1980, joven estudiante y trabajadora que recientemente había cumplido 19 años. También debían de saber que entre otros implicados y condenados por este cruel asesinato había miembros activos y en excedencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como de que se expresaron fundadas sospechas de más amplias conexiones. En consecuencia, le solicitamos a usted y de forma extensiva al Ministerio de Defensa que de inmediato se ponga fin a toda colaboración del citado Hellín Moro con sus ministerios y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Que dé información pública de las condiciones en que ha tenido lugar esta colaboración y muy en particular que precise en qué fecha tuvo comienzo y en quiénes recayó la competencia de las sucesivas contrataciones que han tenido lugar. Solicitamos también una investigación para comprobar si existen o han existido en años anteriores otros casos similares a este. Igualmente pedimos una clara identificación de la responsabilidad política en lo ocurrido, que no puede contrastarse como error administrativo e incumbe a la cadena de mando de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los propios ministerios, en este y en anteriores mandatos. Esto debe dar lugar a las correspondientes ceses y dimisiones, así como al reconocimiento de responsabilidad por parte de quienes la tengan, aunque actualmente no ejerzan funciones relevantes en las administraciones públicas. Simplemente quería leer un testimonio que recoge Luis Castro en Capital de la Cruzada, un libro que habla precisamente de esta ciudad durante la etapa y del papel que representó este edificio como cárcel provincial. En el piso superior de él estaba destinado a prisión de mujeres y cuenta Luis Castro que había unas 200, más de 100 mujeres presas en los primeros meses de la guerra en este edificio. El hecho de que fueran gestantes o estuvieran criando hijos pequeños no era obstáculo para su encarcelamiento. Hubo entre las presas manifestaciones de rebeldía y protesta por esa situación. Episodio notable fue el de Apolinaria Gutiérrez, de Espinosa de los Monteros, quien cantaba la Internacional a voz en grito en una ventana de la fachada de la cárcel y exclamaba «Abajo Franco», actitud de la que solo la hicieron desistir las amenazas de disparos de los centinelas. Ese es un testimonio que nos habla de esa capacidad de resistencia de las mujeres y algo que seguro que nos marca un camino muy digno de seguir. Soy actriz y voy a leer un párrafo de la obra de Lisístrata. Lisístrata fue escrita hace 2400 años por Aristófanes y bueno, era la lucha de las mujeres porque sus maridos dejaran de ir a la guerra. Tuvieron una forma particular de hacer una huelga que fue no sexo hasta que no... ¿vale? Desde el principio de la guerra hasta ahora os hemos soportado con paciencia y resignación. Por una parte nuestro carácter es dulce y moderado. Por otra, no nos habéis dejado decir palabra. Sois poco correctos. Eso se os nota enseguida. Y solo por azar nos enterábamos en casa de que en algunos asuntos graves habíais tomado a veces decisiones verdaderamente funestas. Doloridas, pero sonrientes, os preguntábamos con nuestra mejor intención: ¿qué ha decidido hoy la Asamblea del Pueblo? ¿Cuándo vamos a conseguir la paz? La respuesta era siempre la misma: ¿a ti qué te importa? ¿Por qué no te callas? Mira, como el otro. Y yo me callaba. En casa luego, cuando me enteraba de una decisión grave, volvía a preguntar a mi marido:
pero ¿cómo podéis tener tan poco sentido común? Entonces mi marido me miraba de arriba abajo, murmuraba algo sobre lo muchísimo que me iba a doler la cabeza si no seguía tejiendo calladita, y liquidaba la conversación asegurando muy en serio que la guerra es un asunto de hombres. Tanto lo habéis repetido que nosotras, las mujeres, reunidas en Asamblea General, hemos decidido salvar a Grecia. Ya no podemos esperar más. Que la guerra trae confusión. ¿Que cómo pensamos acabar con ella? Muy fácilmente. Igual que con una madeja que se embrolla, igual que con paciencia desenrollamos el hilo y no nos cansamos de mover el uso a derecha e izquierda, igual desembrollaremos esta guerra, enviaremos a todas partes cuantas embajadas hagan falta y desharemos este nudo. Primero, así deberíais vosotros administrar y gobernar los asuntos públicos. Así. Primero, como se hace con la lana para que quede limpia, habrá que apartar de la ciudad a vergajazos a todos los malos ciudadanos. Después, separar hilo a hilo esas madejas de aspirantes a los cargos públicos y retorcerles el cuello. Cardar a los ciudadanos todos en un mismo cesto y bien cardados, tejer el lienzo de nuestra vida con la mejor intención, mezclando por igual en el tejido a los nuestros y a los extranjeros, a los amigos y a los enemigos, a los que pagan y a los que cobran del tesoro público. Esto por lo que se refiere a nuestra ciudad. Pero no basta. Con esas telas, las de esta ciudad y las de la otra y las de la otra, que son distintas, hay que hacer finalmente una sola túnica, una sola, para cubrir a todo nuestro pueblo. No os durmáis, hombres libres, despertad, despertad. Soy una actriz, una mujer. He repetido las palabras de Aristófanes y solo me han importado tres letras. Paz, paz. ¿Cuánta sangre ha corrido delante de esas letras? Paz. Pobre Lisístrata. Después de su dulce huelga, se volvió a derramar la sangre en las Termópilas. Fue César a las Galias, Napoleón, peleó Napoleón y el zar y Hitler, asesinatos, genocidios, exterminaciones, bombas cada vez más sofisticadas. La guerra de Aristófanes era una broma al lado de nuestra bomba atómica. Su protesta sirvió de poco, ya lo sabemos. Pero ¿qué mundo es este que mata 1000 veces más que Atenas y no puede oír la voz de Atenas? No os durmáis, hombres, mujeres libres, despertad, despertad. Bueno, Tina me ha enviado una poesía de un familiar de Yolanda. Querida niña, hermana, compañera, tú que naciste para amar la vida, para defender la vida rabiosa y dulcemente. Tú que naciste para apartar a manotazos la sucia broza de la injusticia. Tú que eras atalaya de luz contra la negra noche de las hienas. Tú, muchacha, la de palabras llenas de horizonte, la de los ojos llenos de esperanza. Tú, surgida en el surco del coraje, en el solitario campo tan labrada. Tú, transfigurada en cósmico aleteo, tanto heriste el rostro de la mentira que te apagaron despiadadamente y arrojaron tu sangre universal como aquella del Cristo luminoso. Pobre pueblo crucificado tantas veces. Fue la muerte que odia la vida. Es la vida hecha muerte que agita su ponzoña en el aire, vomitando excrementos. Yolanda, hermana, compañera, qué pequeña es la muerte para la señera antorcha de tu espíritu. La garra del verdugo se retuerce, los ojos del verdugo se retuercen, la boca del verdugo se retuerce. Retorcimientos son de almas retorcidas, de entrañas purulentas, y de cerebro de sombras y de ceniza. San Judas, son Judas y Caínes que agrupan sus abismos. Son aquellos que un día mataron a Cristo. José Ortega Algar. Dijo Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Y bien podríamos parafrasear, la cultura es un arma cargada de futuro. Bien lo supieron los sublevados y en aras del exterminio del futuro, exterminaron la floreciente cultura de este país. Desde el Partido Comunista de Burgos queremos recordar y rendir homenaje a todas las mujeres del ámbito cultural en España que fueron represaliadas o asesinadas en su doble delito, ser intelectuales y de izquierdas, y aún más, ser mujeres. Tradicionalmente las mujeres dedicadas al ámbito cultural eran denostadas, siempre en segunda línea, nunca incluidas en antologías y compendios, nunca mencionadas en la historia, luchando en un ambiente hostil para hacerse un hueco, como bien nos anunció Virginia Woolf desde la reclusión de su habitación propia.
Y si esa lucha ya era agotadora, aquellas mujeres, poetas, músicas, pintoras, maestras, adheridas en su mayoría al bando republicano, fueron silenciadas y vilipendiadas bajo el yugo implacable del fascismo. Las medidas educativas que comenzaron a desarrollarse durante la Segunda República, como apertura de colegios, formación de maestras, extensión educativa a los medios rurales, nuevas metodologías pedagógicas, laicismo en las escuelas, etc., fundamentaban la pretensión de que la educación forjaría una nueva ciudadanía libre y crítica, donde el papel de las mujeres fue fundamental. Con el golpe de Estado de 1936, todo este progreso se ve truncado. Cientos de maestras fueron depuradas de la enseñanza, asesinadas o obligadas al exilio, despojadas de sus bienes y encerradas en cárceles. El largo exilio español, donde muchas intelectuales se situaron, le regó la cultura y la educación españolas, que tanto habían florecido con la República. Ángela Figuera y Meritz fue una de estas figuras, expulsada de su puesto en la universidad, despojada de sus bienes y condenada a la miseria. Consiguió convertirse más tarde en la referente feminista de la poesía social de los años 50. Si un niño agoniza, poco a poco, en silencio, con el vientre abombado y la cara de greda, si un bello adolescente se suicida una noche, tan solo porque el alma le pesa demasiado, si una madre maldice soplando las cenizas, si un soldado cansado se orina en una iglesia a los pies de una virgen degollada, sin hijo, si un sabio halla la fórmula que aniquile de un golpe 2 millones de hombres del color elegido, si las hembras rehuyen el parir, si los viejos a hurtadillas codician a los guapos muchachos, si los lobos consiguen mantenerse robustos consumiendo la sangre que la tierra no empapa, si la cárcel, si el miedo, si la tisis, si el hambre, es terrible, terrible. Pero yo, ¿qué de hacerle? Yo no tengo la culpa, ni tú, amigo, tampoco. Somos gente honrada, hasta vamos a misa, trabajamos, dormimos y así vamos tirando. Además, ya es sabido, Dios dispone las cosas y nos vamos al cine o a tomar un tranvía. Nos encontramos hoy aquí junto a la que fue la prisión provincial de Burgos para homenajear a todas las mujeres luchadoras, en especial a aquellas que han sido represaliadas por las convicciones políticas, como son las 13 Rosas. Las 13 Rosas es el nombre que se le dio a un grupo de 13 muchachas de entre 18 y 29 años, miembros de la JSU, fusiladas por el régimen franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939, poco después de finalizar la Guerra Civil, acusadas simplemente de haber pertenecido a la JSU, las Juventudes Comunistas de la época. Hoy es necesario seguir recordándolas, tomándolas como un ejemplo de lucha, reivindicando su memoria, así como la de tantas otras republicanas y luchadoras incansables con nombres desconocidos y que hoy, en algunos casos, siguen en paradero desconocido y que fueron asesinadas por la dictadura franquista en España. Ellas murieron luchando contra el fascismo y el régimen del terror impuesto por la burguesía y terratenientes de la época, de la mano de la Iglesia Católica y el ejército sublevado. Ellas murieron luchando del lado del pueblo, en contra de un sistema que explotaba a las trabajadoras y que lo sigue haciendo, luchando por un futuro más digno, libre, justo para la humanidad. Hace ya varias décadas que la dictadura mutó hacia una democracia burguesa, que ha dejado impunes a miles de asesinos, jueces, militares, ministros o simples cómplices de la mayor barbarie cometida contra el pueblo en el último siglo, incluido un rey y su familia, impuestos a dedo como uno de los últimos deseos del dictador, que sigue viviendo a costa del pueblo español con la complicidad y aprobación del bipartidismo PP y el PSOE. Los intereses de clase de entonces siguen siendo los mismos que ahora, los de una minoría de oligarcas, banqueros, ricos, burgueses y capitalistas que siguen imponiendo y manteniendo sus privilegios y su poder. Con el recuerdo de las 13 Rosas hacemos un llamamiento a continuar la lucha, ya que los jóvenes de hoy seguimos como los de aquella época, sin derechos, sin empleo, sin futuro y al capricho del patrón. 180.000, 250.000, 300.000. Nunca va a haber cifras exactas, pero se calcula que los vencedores de la guerra civil y ambos en la dictadura robaron 300.000 hijas e hijos a los perdedores, 300.000 vidas a las que cambiaron su curso para castigar a las mujeres cuyo único delito había sido defender a la República. Desde Izquierda Unida queremos unirnos hoy al homenaje a las mujeres que, forjadas en el compromiso con la democracia, dieron sus mejores años, en ocasiones hasta su propia vida, o más vacía esta, por el latrocinio de sus hijos. Un mecanismo de represión al principio y un vil negocio después.
Saquemos de los márgenes del olvido y honremos la memoria de aquellas que, convertidas en el blanco de la miseria moral de los vencedores, jamás perdieron la dignidad ni evidentemente su condición de mujeres. Las mujeres de izquierda anticapitalista nos sentimos herederas de ese linaje, que desde finales de los años 60 cruza tantas corrientes de lucha feminista y por la revolución social, y de esas mujeres que por estos ideales fueron encerradas, torturadas y asesinadas. Pero somos mujeres de nuestro tiempo, el tiempo de la defensa del sector público y de la gente afectada por las hipotecas, el tiempo de la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, el tiempo del rechazo a las viejas oligarquías políticas y de la construcción de alternativas. Y como siempre, el tiempo de la defensa integral de nuestros derechos como mujeres. Somos luchadoras, trabajadoras, paradas, precarias y estudiantes, las que saludamos hoy a quienes nos precedieron en la lucha y a las que vendrán después. Ojalá este día solo fuese para honrar la memoria de estas mujeres y hoy viviésemos en un mundo de igualdad. Por desgracia, aún queda mucho camino. Hoy el gobierno nos estrangula con unas reformas que nos afectan y dicen hacerlo obligados por los mercados y porque es el camino a un futuro mejor. La verdad es otra. Las enormes ayudas a las grandes empresas y a la banca son un derroche de dinero público que beneficia a unos pocos. Los recortes en educación, sanidad y servicios sociales recaen sobre las mujeres concentradas en esta labor profesional. El trabajo informal, el paro y la precariedad, tan propios de nuestra marginalidad laboral, que junto con el endurecimiento de las condiciones de cotización nos condenan a una vejez sin futuro. Los ataques se producen en todos los frentes de nuestra existencia. Los recortes nos obligan a volver a nuestra histórica tarea de cuidados y educación y olvidan a las más desamparadas, las víctimas de violencia de género, como María Josefa Bellido, asesinada por su pareja en esta misma calle, un poquito más abajo. Sin asistencia pública a la dependencia, guarderías, centros de acogida, todo vuelve a casa y nos toca a nosotras. Además, sobre nuestras cabezas sobrevuela otra amenaza. Una reaccionaria ley del aborto que pesa sobre cualquier mujer en edad fértil, negando su autonomía y capacidad de decisión. Por eso necesitamos más debate, más movilizaciones y más acción conjunta. Necesitamos más feminismo transversal, anticapitalista y antipatriarcal. Gracias, compañeras, por haber andado esta parte del camino por nosotras. A lo largo de este homenaje estamos reconociendo la memoria silenciada de muchas mujeres, tanto anónimas como conocidas, que lucharon infatigablemente y de diferentes modos contra la represión de libertades desde 1936. Esos oscuros y largos años supusieron la vuelta de las mujeres a una identidad de menores de edad, sumisas al marido y a unas leyes retrógradas. Se las persiguió por su doble condición de mujer y roja, y aunque muchas sufrieron cárcel y muertes, no olvidamos los innumerables castigos sociales que padecieron. Fueron rapadas, paseadas por las plazas mientras tomaban aceite de ricino, humilladas públicamente limpiando las iglesias de los pueblos o trabajando para los asesinos de sus familiares. Fueron violadas, expoliadas de sus bienes y de sus vidas, aún por vivir. En palabras de Carme Gasset-Godesart, que con 17 años se pasaba a la clandestinidad en Francia, me han robado mi adolescencia, me robó mi porvenir y me robó toda mi juventud, porque mi juventud se ha pasado entre guerra y guerra, entre parte del exilio y parte de la clandestinidad, y se ha pasado yendo y viniendo a la cárcel a ver a mi compañero durante 12 años. Aun con todo ello, no dejaron de luchar de mil maneras posibles, en la clandestinidad, en los hogares sacando adelante a las familias enteras, escribiendo como madrinas de guerra y después como madrinas de cárcel, como es el caso de la burgalesa Florentina Villanueva. Esta mujer va a la cárcel por primera vez en el año 40, acompañando a una compañera del taller, y desde ese momento irá todas las semanas. En sus palabras podemos entender cómo era esa importante labor de apoyo a los presos. Yo iba a visitar a los presos que no conocía de nada. Ellos, en el interior de sus celdas y brigadas, decían quién tenía que acudir a las salas de visitas. Igual que había madrinas de guerra, yo era algo así, como una madrina de cárcel. Tuve varios presos protegidos. Allí conocí personas tan buenas que en la calle no las encontraba mejores. Eran gente llena de salud, de cultura, de entusiasmo y de optimismo. Las visitas se hacían en unas condiciones lastimosas. Hay que tener imaginación para entender bien cómo se hacían. En un local de unos 30 metros cuadrados se encontraban los presos con las visitas. Por un lado, los presos, 15, 20... Por el otro, las visitas, en su mayoría mujeres, y separaba ambos grupos un pasillo protegido por dobles rejas en el que se paseaban los guardianes. Es un extracto de Burgos, la ciudad vivida, de Fernando Ortega y Carlos de la Sierra. En aquella gran prisión en que se convirtió España, miles de mujeres generaron una gran cadena invisible pero tangible de solidaridad,
tejida en los umbrales de las prisiones. Muchas iban y venían a sus casas de origen y cuando estaban en la ciudad buscaban casas amigas que las comprendían en su dolor y lucha, como fueron las casas de otras vecinas de Burgos. Nancy López, madrina de guerra e hija de maestro paseado por los falangistas, mi abuela, Segunda Martínez, cuyas casas significaron una isla de libertad en medio del miedo y del silencio. A todas ellas nuestro reconocimiento y recuerdo. Puño en alto, mujeres de Iberia, hacia horizontes preñados de luz. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz. Con rocas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul, afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición. Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido. Las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas, dechado de virtudes que desearía mi madre. No sé por qué, la vida entera he pasado rebelándome contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo, la culpa que sus vidas impecables por extraño maleficio me inspiran. Reniego de sus buenos oficios, de los llantos a escondidas del esposo, del pudor de su desnudez, bajo la planchada y almidonada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador y a veces cedo a sus miradas de reproche. Y quiero ganarme la aceptación universal, ser la niña buena, la mujer decente, la yoconda irreprochable. Sacarme 10 en conducta, con el partido, el Estado, las amistades, mi familia, mis hijos y todos los demás seres que abundan y pueblan este mundo nuestro. En esta contradicción inevitable entre lo que debió haber sido y lo que es, he librado numerosas batallas mortales, batallas a mordiscos de ellas contra mí, ellas habitando en mí, queriendo ser yo misma, transgrediendo maternos mandamientos, desgarro adolorida y a trompicones a las mujeres internas, que desde la infancia me retorcen los ojos, porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, porque me atrevo a ser esa loca, faliable, tierna y vulnerable, que se enamora, como alma en pena, de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas. Porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada e hice el amor sobre escritorios en horas de oficina. Y rompí lazos inviolables y me atreví a gozar el cuerpo sano y sinuoso con que los genes de todos mis ancestros me dotaron. No culpo a nadie, más bien les agradezco a los dones. No me arrepiento de nada, como dijo Edith Piaf, pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas, no más abrir los ojos, siento las lágrimas pujando, veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, bladiendo condenas contra mi felicidad. Impertérritas niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer, hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas, que por mi madre y contra ella me gusta ser. Mujer consciente, feminista siempre. Mujer consciente, feminista siempre. Del libro de Dulce Chacón, La voz dormida. La actividad de la galería número 2 derecha comenzó como siempre temprano. A las 7 de la mañana se levantaron las presas. Era el día de Navidad y era día de visita. Asistieron a misa obligadas, como todos los días de precepto, pero solo algunas comulgaron. Las demás permanecieron de pie en señal de protesta durante toda la liturgia y escucharon con la cabeza alta las imprecaciones que el cura les dirigió en la homilía. Sois escoria, y por eso estáis aquí. Y si no conocéis esa palabra, yo os voy a decir lo que significa escoria. Mierda, significa mierda. Tomasa, indignada, pidió al salir una asamblea extraordinaria y propuso en ella una huelga de hambre hasta que el cura les pidiera perdón por sus insultos. Más hambre era Reme, que miró a Hortensia con desesperación en los ojos, como pidiéndole ayuda, como pidiéndole pan. Más hambre no, por Dios. Algunas mujeres apoyaron la idea de la huelga y Hortensia tomó la palabra. Hay que sobrevivir, camaradas. Solo tenemos esa obligación, sobrevivir. Sobrevivir, sobrevivir. ¿Para qué carajo queremos sobrevivir? Para contar la historia, Tomasa. ¿Y la dignidad? ¿Alguien va a contar cómo perdimos la dignidad? No hemos perdido la dignidad. No, solo hemos perdido la guerra, ¿verdad? Eso es lo que creéis todas, que hemos perdido la guerra. No habremos perdido la guerra hasta que estemos muertas, pero no se lo vamos a poner tan fácil. Locuras las precisas, ni una más. Resistir es vencer.
Cuando las voces se sumaban unas a otras a favor y en contra de la oportunidad de la huelga de hambre y la palabra dignidad resonaba más que ninguna sobre la palabra locura, Elvira llegó corriendo al cuarto de las duchas. ¡Viene la veneno, que viene la veneno! Las mujeres que tenían toallas se envolvieron el pelo con ellas o se las colgaron al hombro, y las que no las tenían simularon que se secaban las manos con la falda. La reunión había acabado. La veneno, acompañada de Mercedes, se acercaba a la cancela con un niño Jesús en los brazos. Mercedes giró la llave y empujó la puerta. Dejó pasar a su superiora y entró tras ella en la galería. Volvió a girar la llave, se la colgó a la cintura y se colocó una horquilla que sobresalía en exceso de su moño de plátano. A formar. No era hora de recuento, pero nadie preguntó por qué las obligaban a formar. Soy nacida en el año 35, en el año 36 huérfana de padre y madre, mi madre 24 años y embarazada, dejando 3 hijos. Pero mi abuelo estuvo en el penal y un día mi tía venía con una señora, vamos, una niña, porque eran 2 menores, y pasaban por ahí arriba, por la barrera, porque mi tía tenía que ir a llevar la comida a mi abuelo, ¿no? Y entonces las mujeres que estaban en las celdas las llamaban, porque Tina Rodríguez estaba en esta prisión, y la hermana, la menor, era la que fue con mi tía a acompañarla al penal. Al pasar por ahí, al gritar a las mujeres, ellas se pararon a contestarlas. Entonces salió un oficial de aquí de la prisión, las cogió a las 2 y las tuvo 24 horas, 2 menores de edad, sin avisar a la familia ni nada. Yo siempre las he oído decir, esta señora, que es la hermana, que era menor en la época, está en una residencia en Los Parralillos, o sea que vive todavía. Se llama María Rodríguez y la hermana era Beatriz Rodríguez. A esas señoras, a esas las he conocido yo, no es que me lo hayan contado. Y el otro día estuve a verla y me lo dijo, porque no me acordaba yo del apellido. Y fui especialmente, ya suelo verla de vez en cuando, pero fui a verla y me lo dijo otra vez. Se venía conmigo la pobrecita. Tiene ya 80 y algo de años y bueno, ¿qué voy a decir? ¡Viva la República! Es todo.